Buenos días con todos, me van a disculpar un poco que estoy un poquito afónico. El día de hoy vamos a tratar el tema de la parte traumatológica de la ortogeriatría, ¿no? Que es el tratamiento quirúrgico de las fracturas de caderas en el adulto mayor. Es un tema que habíamos tocado ya en una jornada anterior con acá los doctores de geriatría, con el cual tengo el agrado de trabajar, y vamos a hacer un repaso rápido antes de entrar a los puntos claves de lo que es el tratamiento quirúrgico en sí. Primero, como introducción, tenemos que entender que en el adulto mayor son poblaciones en riesgo, ¿no? Son poblaciones con osteoporosis, donde hay disminución de la visión, disminución de la masa muscular, de los reflejos, lo cual lo va a hacer muy susceptibles a presentar caídas, que es el principal mecanismo para desarrollar una fractura de cadera. Acá quería mostrarle un poco de la parte anatómica. Estos son los grupos compresivos, son son las trayectorias de las líneas trabeculares del hueso, ¿no? De lo que es la parte de la cadera, que acá está el acetábulo, pero acá está la cabeza del fémur. Son los principales puntos de soporte de la transmisión de cargas de la parte del tronco y los miembros superiores hacia las extremidades inferiores. Esto se va perdiendo en el adulto mayor. Esto es un paciente joven. En el adulto mayor, un hueso ya con cierto grado de artrosis, sea leve, moderado, en algunos casos con enfermedades puede ser hasta severo, se va volviendo un hueso rígido, no un hueso trabecular que tiene pues obviamente resistencia a los golpes. Como introducción, el mecanismo más frecuente, mencioné, es una caída a nivel. Generalmente se fracturan saliendo del baño a medianoche por que no haber visibilidad. Se pueden fracturar también cuando están pacientitos que están transportándolos de cama a cama, pacientes que están tratando de levantarse. O sea, ocurre normalmente en un momento en el que no son vistos y bueno, los abuelitos son un poquito inquietos y van a tener alguna caída, ¿no? Siempre es bueno hacer la prevención, colocar soportes en los baños, de preferencia en los abuelitos que tienen problemas para la estabilidad, colocarles una silla en la ducha, colocarles algunos pisos de jeve para evitar los resbalones y sobre todo el cambio de sandalias, que es lo más importante. Muchas veces, por ahorrarnos unos 10 a 20 soles en una sandalia nueva, que no necesita ser una sandalia espectacular, solo una sandalia con cocadita nueva, que le puede durar al menos un año al paciente. Cuando recibimos al paciente en el hospital, primero lo recibimos en emergencia. En emergencia tenemos que hacer varias evaluaciones. Evaluaciones del sistema osteomuscular, el mecanismo de la caída, evaluación de los rangos articulares, los pulsos periféricos en caso veamos algún compromiso, ¿no? Vascular, la evaluación de las partes blandas, que es muy importante para decidir en qué momento operar al paciente, y obviamente las tomas de radiografía que son de rutina al momento de sospechar una fractura de cadera. Por lo general, existen dos grandes grupos de fracturas de caderas, las intraarticulares y las extraarticulares. Las intracapsulares, que son las fracturas, digamos, entre comillas, las más tolerables, pueden venir pacientes incluso caminando, sin ningún tipo de sintomatología más que un leve dolor. Entonces, en cambio, las fracturas que son extracapsulares generalmente van a venir con este tipo de mecanismo, que es, hay un acortamiento del miembro inferior con una rotación externa. También al evaluar las partes blandas tenemos que ver la presencia de quimosis, de hematomas, flictenas o en caso extremo lesiones extensas de hematomas, ¿no? Esta es una lesión de Morel-Lavallée, que es un tipo de lesión, un sangrado debajo del tejido celular subcutáneo, que es una complicación grave. Raro observarlo en una fractura de cadera, pero de todas maneras siempre hay que estar atentos, porque al momento de decidir una cirugía de cadera, si bien es importante el tiempo, o sea, mientras más pronto podamos operar al paciente es mejor, este tipo de lesiones nos pueden predisponer, sobre todo si están en la zona operatoria, nos pueden predisponer a un mayor riesgo de infección. Estas son las radiografías típicas que tomamos en un paciente que llega a la emergencia, una radiografía de pelvis, que es lo más importante, y luego una radiografía de cadera, en donde vamos a evidenciar, ¿no?, a más detalle las posiciones. Generalmente pedimos una radiografía frontal, donde vamos a ver pues, las angulaciones normales de la cadera, presencia de otro tipo de lesiones asociadas, fracturas de ramas ilioisquiopúbicas, fracturas de sacro, de alas ciliacas, y luego en la fractura de cadera vamos a ver en dos tomas importantes, que es la anteroposterior y la oblicua, o si es que es posible una radiografía axial, ¿no? Vemos tanto ambos ejes de la cadera, tanto el eje visto desde el punto de vista lateral como anteroposterior. En la emergencia, una vez que ya tenemos un paciente con fractura de cadera, vamos a la clasificación. Como mencioné, hay diferentes tipos de fracturas de cadera, pueden ser fracturas subcapitales, transcervicales, intertrocantéricas, subtrocantéricas o incluso intersubtrocantéricas. Realmente existen muchísimos tipos de
clasificación para las fracturas de caderas, entrar a ahondar en eso no sería tan pertinente, pero más que nada saber los principales grupos a forma general, ¿no? Obviamente también ver, como les mencioné, fracturas asociadas como las fracturas de pelvis, ¿no? Que son a veces comunes, fracturas de radio distal, porque el paciente cuando cae generalmente pone la muñequita para poder apoyar. Acá tenemos una ilustración de lo que es la cadera. Falsamente a veces nosotros confundimos, porque a veces cuando tomamos las medidas decimos que estas son las caderas. Pues esta no es la cadera. Lo que estamos tocando acá al costadito es el trocánter. Generalmente cuando tenemos dolores aquí está la bursa trocantérica, que es una grasita que está al costadito del trocánter. La cadera en sí está un poco más internamente, donde nosotros decimos que es la zona de la ingle, un poquito más a esa zona. Y propiamente dicho es el acetábulo junto con la cabeza femoral. Esto forma la articulación de la cadera. La cápsula articular llega aproximadamente hasta la zona de la base cervical, y por eso el tipo de fractura que sea dentro de esta zona, o sea, las fracturas transcervicales o las fracturas subcapitales son las fracturas, como mencioné, intracapsulares. Las otras que vienen a ser las fracturas intertrocantéricas o las subtrocantéricas o varias variables son las fracturas extracapsulares. Tenemos, como mencioné, diferentes tipos de fracturas subcapitales, ¿no? Debajo de la cabecita del fémur, transcervicales, esta es una de base cervical, un poco casi llegando a la zona intertrocantérica, una subtrocantérica. Acá hay otro tipo de clasificación que es la de Tronzo, igualmente una fractura intertrocantérica incompleta, una completa pero no desplazada, una completa desplazada con avulsión del trocánter menor, una fractura intertrocantérica total y una fractura intertrocantérica con trazo inverso, ¿no? Que es una de las variables que había mencionado. Otra cosa importante mencionar en anatomía es esta parte, la parte vascular. Hay un complejo arterial aquí que pertenece a una ramita que sale de una de las arterias circunflejas, que es la arteria epifisiaria lateral. Esta arteria epifisiaria lateral da irrigación sanguínea en un 85 a 90% a todo lo que es la cabeza femoral. El otro 5 o 10% viene dado por el ligamento redondo que está en la parte interna. Cuando tenemos una fractura extracapsular, o sea, una intertrocantérica, subtrocantérica, todo lo que esté por fuera de la cápsula, entonces este complejo no es afectado, por lo tanto la cabeza femoral va a vivir, o sea, va a tener todavía importante irrigación sanguínea. Por el contrario, cuando tenemos fracturas subcapitales o fracturas transcervicales que afecten este complejo de irrigación, al perder su principal punto de irrigación, la cabeza femoral con el tiempo va a ir a la necrosis. Entonces, tarde o temprano, esa cabecita se va a perder. Esa es una diferencia muy importante que mencionar. Nuevamente, los diferentes tipos de fractura de caderas, fracturas subcapitales, ¿no? Fracturas transcervicales, acá una subtrocantérica, una intertrocantérica, ¿no? Para que más o menos vayan viendo que es a veces un poquito minucioso. Hay ciertas fracturas que son evidentes, pero luego hay que siempre revisar minuciosamente cada radiografía acompañado del examen clínico, ¿no? Acá otra fractura intertrocantérica no desplazada. En emergencia hay otras cosas importantes que también tener en cuenta, como el manejo del dolor, reposo absoluto del paciente, inicio de anticoagulación profiláctica, puesto que esto predispone a todo lo que son eventos embólicos. Ya, como habían mencionado en exposiciones pasadas, es importante la anticoagulación profiláctica. Una tracción cutánea, puesto que cuando hay una fractura de cadera con desplazamiento, la porción distal sube, ¿no? Se va hacia proximal, entonces eso genera un astillamiento y eso al momento de astillar a la zona muscular causa mucho dolor. Entonces el colocar un peso para jalar la piernita es muy importante en el alivio del dolor para el paciente. Inicialmente se trata con tracción cutánea, es lo más recomendado colocar, y obviamente protectores gástricos por la polifarmacia, porque son generalmente pacientes que vienen con muchas comorbilidades. Este es un ejemplo de tracción cutánea en el cual se coloca un adhesivo en la cara lateral de ambas piernas y luego un vendaje. A este vendaje va amarrado a través de un sistema de poleas un peso. Generalmente acá usamos galoneras de agüita porque no contamos con pesos estandarizados, y esta tracción es la que va a disminuir mucho el dolor en el paciente. En la hospitalización tenemos varios factores a evaluar, ¿no? En la parte de geriatría también de nosotros, la dieta del paciente, presencia de un familiar permanente, porque muchos pacientitos hacen delirio, vienen con otras comorbilidades, la historia clínica que debe ser muy completa, la evaluación por geriatría que nos ayuda muchísimo a nosotros a evitar complicaciones médicas,
prevención de escaras, que también es muy importante en todo tipo de paciente que va a estar hospitalizado crónicamente, y la anticoagulación profiláctica, como ya lo había mencionado. Manejo del dolor, sobre todo en la noche. Generalmente los pacientitos no descansan bien en la noche y a veces es más dificultosa su recuperación si un paciente no ha descansado adecuadamente. El reposo absoluto, ver la evolución de los edemas y las partes blandas. Nosotros aquí en hospitalización hacemos el cambio de la tracción cutánea esquelética porque tenemos ciertos retrasos en lo que es el momento de la cirugía por la no disponibilidad de los implantes oportunamente. Pero normalmente con la tracción cutánea es más que suficiente. En algunas instituciones ni siquiera colocan la tracción cutánea, puesto que el paciente va a ser operado al día siguiente, máximo a las 48 horas. Radiografía siempre es muy importante con tracción, puesto que cuando tomamos la primera radiografía de emergencia, muchas veces la superposición de los fragmentos no deja evidenciar bien el trazo de fractura. Es mejor siempre una radiografía con tracción y en el caso de haber mucha duda, un estudio tomográfico. La gama balcánica, que es muy importante en el tratamiento de estos pacientes, debe ser lo principal, y radiografías portátiles, lo cual es bien dificultoso en el país, ¿no? No tenemos este tipo de camas disponibles para todos los pacientes, ni mucho menos el uso de radiografías portátiles sin movilizar al paciente. Siempre cuando ya se programa la cirugía, tenemos que obviamente suspender la anticoagulación profiláctica por lo menos unas 12-24 horas antes de la cirugía. Esta es una camita balcánica, ideal, como les digo, normalmente es radiolúcida para que puedan poner el chasis para la toma de las radiografías debajo de la camita y obviamente evitar la movilización del paciente. Un ejemplo de la tracción esquelética que les mencioné: si la tracción cutánea bien era colocar unas vendas en todo el miembro inferior para lograr una buena tracción, la tracción esquelética es colocar un clavito más o menos a nivel del huesito. Puede ser en tibia, puede ser en fémur, eso dependiendo del tipo de fractura, ¿no? Dependiendo de si hay lesiones de partes blandas, y eso va a generar una tracción a través pues, de un estribo jalado igualito por un sistema de poleas y un peso. En hospitalización, obviamente, como mencioné, hay que evitar estancias prolongadas, por lo cual es importante operar lo antes posible al paciente, porque este tipo de estancias prolongadas, pues obviamente aumentan las comorbilidades en ellos, ¿no? En caso de neumonías, tromboembolismo pulmonar, infecciones, etc. Bueno, pasando un poco a lo que es el tratamiento quirúrgico, primero vamos a hablar de lo que es la planificación preoperatoria y todos los componentes que tenemos que ver antes de poder operar a un paciente. Los principales fundamentos de todo lo que es la reducción de fracturas en traumatología son, primero, la reducción y estabilización de la fractura, ¿no? La fijación interna, que es obviamente el método por el cual vamos a fijar el trazo de fractura, el manejo de las partes blandas para evitar complicaciones, celulitis, infecciones, etcétera, y la movilización precoz. Lo que se quiere obviamente es que el paciente recupere el estado previo a la fractura lo antes posible para evitar, pues, obviamente, adelgazamiento muscular, evitar hipotrofias, contracturas y otro tipo de complicaciones. Según Koffer, la estabilidad del complejo implante-fractura depende de varios componentes: calidad ósea, patrón de fractura, calidad de reducción, diseño del implante y posición del implante en el hueso, ¿no? Son diferentes cositas que hay que tener siempre en cuenta para evitar eso. Hablando un poco de la consolidación de la fractura, muchas veces, pensamos que nosotros los traumatólogos hacemos algo para que el hueso pegue, y no es así. Nosotros no hacemos absolutamente nada para que el huesito pegue. Lo que hacemos es, cuando las fracturas son desplazadas, unimos los trazos de fracturas a los fragmentos para que estos, bajo la propia naturaleza y el sistema de consolidación ósea, puedan pegar solitas. Las fases de la consolidación de la fractura ocurren, por lo general, están divididos en 4 partes: la formación del hematoma, que ocurren hasta los primeros 7 días, callo blando hasta las 2-3 semanas, un callo duro de 4 a 6 semanas y la remodelación total en aproximadamente 2 meses en adelante. Acá están, ¿no?, las fases. Primera, la formación del hematoma, cuando hay un trazo de fractura. Segundo, la formación de callo blando. Posteriormente, el callo duro y el remodelado. Obviamente esto depende del tamaño del hueso y de la calidad ósea y el estado del paciente. Pacientes con más comorbilidades, con huesos de mala calidad, osteoporóticos, van a tener una recuperación un poco más prolongada que un paciente joven. Huesos más pequeños, como las falanges de los deditos, consolidan mucho más rápido que huesos más grandes como los de la pelvis o los del fémur, ¿no?
En la planificación preoperatoria también tenemos que ver la biomecánica y longitud de miembros. Tenemos que ver la longitud de ambos miembros del paciente y cuánto vamos a tener que recuperar para obviamente no dejar los miembros asimétricos. La radiografía de pelvis es importante para comparar las angulaciones de las caderas, porque no todos los pacientes son iguales, no todos tienen las mismas angulaciones en las caderas, son rangos de normalidad, pero hay que ver el caso en cada paciente de forma singular. Necesidad de osteotomía, en el caso hay alguna corrección extra que hacer, uso de cerclaje como alguna ayuda para algún tipo de fractura compleja, y también obviamente ver la posición y el tipo de abordaje. Hay muchos tipos de abordaje para lo que son las fracturas de cadera, dependiendo del implante que se va a colocar, entonces las posiciones también pueden variar dependiendo de la pericia de cada cirujano y las técnicas de cada escuela. Lo importante siempre es dar la mayor estabilidad a cada fractura, dependiendo de cada paciente, para lograr una deambulación precoz. Por ejemplo, acá tenemos la radiografía de pelvis, que es muy importante, como les mencioné. Las angulaciones que hay que ver siempre son las angulaciones cérvico-diaficiarias. Promedio son de 120, 135 grados. Algunos pacientes, como les digo, van hasta 140. Y eso hay que siempre corroborar, puesto que un paciente, imaginemos que tiene 120, y si uno se basa en su guía o en su libro pensando que todos son con 135, si a esta otra cadera le reestructuramos una angulación de 135, van a haber 15 grados de diferencia. Entonces, eso va a ser significativo para cada paciente. Entonces, por eso vuelvo a reiterar, hay que ver cada caso como uno solo. Los tipos de tratamiento, ¿no?, para lo que es la parte quirúrgica, dependiendo del tipo de fractura, son diferentes. Por ejemplo, hay que ver siempre qué implante, ¿no?, según la edad, si el paciente es dependiente o independiente. Es muy distinto para nosotros si un paciente es independiente, o sea, el paciente sale afuera de la casa, puede movilizarse, hace compras, etcétera, etcétera, versus un paciente que, por ejemplo, no puede caminar fuera de la casa, camina muy lento, camina con apoyo, de repente la parte cognitiva no está tan adecuada, entonces es muy diferente. Si el paciente tiene comorbilidades como osteoporosis severa, artritis reumatoide, enfermedades gotosas, y en el caso de las fracturas, como les mencioné, por lo general, las fracturas subcapitales tratamos con prótesis, y las fracturas, las que son extracapsulares, las tratamos generalmente con medios de fijación que pueden ser diversos. Acá tenemos un ejemplo. Solamente en un caso de fracturas subcapitales en las cuales tengamos buen estado óseo del paciente, generalmente este tratamiento más se ve en jóvenes, se hace lo que es la fijación con tornillos canulados, y esto tiene que hacerse a la brevedad, idealmente incluso hasta en las primeras 12 horas de la fractura. ¿Por qué? Porque, como mencioné, cuando hay fracturas subcapitales se afecta la circulación de esta zona. Entonces, si se afecta la circulación de esta zona, con el pasar de las horas, yo voy teniendo mayor riesgo de que esta cabecita femoral se me vaya a necrosar. Entonces, obviamente la necrosis no va a ocurrir en las siguientes horas, va a ocurrir en los siguientes meses, pero si la cabeza femoral se llega a necrosar, el paciente va a llegar al uso de una prótesis a futuro, porque va a ocasionar una artrosis y obviamente necrosis de la cabecita. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre lo mejor es preservar la propia cabeza femoral de cada paciente. Entonces, cuando uno tiene un paciente joven, idealmente los tornillos canulados son muy útiles. ¿Para qué? Para dar estabilidad rápida a este tipo de fractura. Cuando los pacientes son mayorcitos, como les digo, si tiene buena calidad ósea, se puede intentar este tipo de tratamiento, si no, lo mejor para ellos ya es el uso de una prótesis. Tenemos diferentes tipos de prótesis totales, prótesis parciales, prótesis cementadas, no cementadas, y como les mencioné, depende cada tipo de paciente, y no existe tampoco una tabla, una regla específica, sino que, como les menciono, es un estudio complejo de cada paciente para darle la mejor estabilidad, ¿no? Acá tenemos el caso de una prótesis no cementada, es una prótesis total. ¿Por qué es total? Porque es parcial. Cuando tenemos aquí la fractura, de cadera, entonces si solamente vamos a reemplazar la cabeza del fémur y vamos a colocar algo dentro del canal medular, como solo está reemplazando una de las partes de la cadera, acordémonos que la cadera tiene dos partes, el acetábulo, que es parte de la pelvis, y la cabeza femoral. Si solamente vamos a reemplazar la cabeza femoral, estamos hablando de una prótesis parcial. Pero si vamos a reemplazar ambas partes, que tanto el acetábulo como la zona de la cabecita femoral, es una prótesis total. Acá tenemos una prótesis total. Miren, esta pequeña laminita de acá es el reemplazo del acetábulo. Se hace un pequeño fresado en la parte acetabular y se coloca a presión
un componente llamado copa. Y en la parte endomedular obviamente se coloca el vástago con la cabecita y luego se articula. Acá vamos a obtener más ilustraciones, no se preocupen. Prótesis total de cadera, como mencioné, dentro de las prótesis totales tenemos que pueden ser cementadas o no cementadas, eso lo vamos a ver. Normalmente cuando colocamos, por ejemplo, una cementada versus una no cementada. Una prótesis no cementada, ahorita vamos a volver a esto, acá tenemos un ejemplo. Una prótesis no cementada es una prótesis que tiene poros, le llamamos microporosa. ¿Por qué? Porque tiene unos agujeritos en esta zona que al momento de impactarlo en la zona acetabular del paciente y al momento de colocar también el vástago en la zona medular, endomedular del fémur, estos poros van a ser rellenados por hueso. Entonces tiene que ser un paciente con buen estado óseo. Si tengo un paciente osteoporótico, un paciente con gota, un paciente con, digamos, artritis reumatoide que tiene cierta comorbilidad y tengo la sospecha de que no me va a poder rellenar estos poritos con hueso, entonces no es lo más adecuado. Pasaría una prótesis cementada. Una prótesis cementada es bien parecida, solamente que es más lisa, porque se va a fijar con un implemento llamado cemento óseo. El cemento óseo, si bien le da, digamos, una adhesión más rápida a la prótesis para que el paciente pueda caminar, tiene la desventaja que con el tiempo se puede aflojar, ¿no? Obviamente eso lo usamos para pacientes mucho mayores, digamos de 80, 85 en adelante, los cuales solo se van a colocar una sola prótesis en su vida, sería una cementada, como para decir que ya no la vamos a recambiar, no se va a mover. En cambio, en un paciente más joven, hablando de 60, 65 a 70 años, que es un paciente independiente, que tal vez ese paciente sí vaya a requerir un recambio de prótesis, porque, ojo, las prótesis nos duran un promedio de 10 a 15 años como máximo, según el peso del paciente, cuánta actividad le dé el paciente a la prótesis. Si se van a poner a jugar básquet y son bien gorditos, la prótesis les va a durar mucho menos. Si son delgados, son pequeños y no tienen mucho peso y solo lo usan para caminar, les va a durar mucho más tiempo, incluso hasta 20 años puede durar una prótesis común, ¿no? La que usamos normalmente. Entonces, como mencionaba, una prótesis no cementada es para pacientes más jóvenes con mejor calidad ósea. ¿Por qué? Porque es una prótesis que no me va a causar tanto daño, es más raro que se me afloje, hablando crónicamente, o sea, me va a durar un poco de más tiempo, si el paciente va a requerir un recambio a futuro. En cambio, una prótesis cementada la uso más en pacientes un poquito mayores, cuya calidad ósea no es menor. Es cierto, también hay prótesis híbridas. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces colocamos el vástago cementado y la parte de la copa no cementada. Eso, como le digo, depende de cada paciente al momento de la cirugía. Si vemos que la calidad ósea es buena, porque podemos ver corticales gruesas, pero al momento de operar el hueso es como una galletita, entonces todo eso se tiene que definir. Por eso cuando pedimos para colocar prótesis en un paciente, pedimos varias opciones, ¿no? Siempre para tenerlas a la mano al momento de la cirugía. Esta es una prótesis parcial, bueno, una prótesis que fue creada más o menos en los años 50, que sigue en uso, que es la prótesis Thompson, una prótesis parcial. Miren, no toca la parte acetabular, solamente se coloca en la parte endomedular del fémur y la cabecita encaja en el acetábulo normal del paciente. Es obviamente un poco más sencillo de colocar que una prótesis total, porque solo se trabaja una de las partes, es más rápida, también se usan en pacientes con fracturas mayorcitos. Hablamos de por lo menos de 75, 80 en adelante, pacientes dependientes, pacientes que no tienen mayor movilidad fuera de casa, sino solamente dentro de ella. Es más rápida, más sencilla, tiempo operatorio más corto, mayor recuperabilidad del paciente y por ende son para ellos. Ahora, estas prótesis Thompson tienen un tiempo menor de vida comparado con las prótesis totales. Pero como les menciono, si tenemos un paciente que no tiene mucha actividad, incluso pacientes postrados que tienen fracturas de caderas y no caminan, una prótesis Thompson es lo más adecuado. ¿Por qué? Por el costo, porque es rápido, porque es sencillo, el paciente recupera rápidamente y le quita el dolor, que es lo más importante. Hay otro tipo de prótesis parciales, llamadas las prótesis bipolares, que también son una alternativa. Se usan normalmente en países de primer mundo, tienen un elevado costo, por lo menos 7 veces mayor al costo de este tipo de prótesis parciales, y la finalidad es la misma. Según los estudios que se han visto, no ha demostrado ser superior, ha demostrado dar un poco más de durabilidad, pero no ha mostrado un cambio mayor, ¿no?
Entonces, las prótesis Thompson creadas en los años 50 todavía no son muy útiles en la actualidad. En cuanto a las fracturas extracapsulares, ya pasamos a no usar prótesis. También se podría usar prótesis, pero en casos muy extraños. Generalmente se fijan con elementos de osteosíntesis. Tenemos los clavos endomedulares, que son los mejores implementos de fijación, sobre todo en fracturas complejas, en fracturas inestables. También tenemos una opción que es el DHS, ¿no? El DHS es un tornillo deslizante de cadera, es un tornillo dinámico de cadera que se coloca desde la cara lateral del fémur y va directo hacia la cabeza, hacia la zona central o la zona inferior, y luego es estabilizado con una placa y unos tornillos. A veces el DHS se puede acompañar de otro tornillo a forma de antirrotatorio, dependiendo, como les menciono, de cada tipo de fractura y cada tipo de paciente. Acá tenemos un ejemplo del clavo endomedular que les mencionaba, ¿no? Un clavo que es colocado desde la zona del trocánter, entra hacia la diáfisis y luego fijado a través de un tornillo que va hacia la cabeza femoral, ¿no? Y un tornillo de bloqueo para evitar oscilaciones dentro del hueso. Este es otro tipo de implante, otro tipo de fijación llamado DCS. Es un tipo de placa creado específicamente para fracturas de fémur distal, pero se ha visto que se pueden adaptar para cierto tipo de fracturas de caderas. Por ejemplo, vamos a mencionar en el DHS, si la fractura aquí es, digamos, de esta forma, oblicua, una intertrocantérica, el DHS, como entra de esta forma, perpendicular, va a ser un buen elemento de fijación. En cambio, el DCS, miren, entra un poco más arriba, en la zona del trocánter. Entonces, si tenemos una fractura como esta, y le metemos el DCS por aquí, no va a coger adecuadamente. ¿Se dan cuenta? No coge mucho de esta zona. Entonces, aquí mejor es el DHS porque nos da más superficie ósea que coger. En cambio, en fracturas donde, por ejemplo, aquí como en este caso, la fractura ha sido más baja, aquí en esta zona, ¿no? En la zona subtrocantérica o un trazo intertrocantérico inverso, mejor es el DSS porque fija esta zona y luego el resto es estabilizado con la placa y los tornillos. Otro tipo de implante también que se puede usar son las placas anguladas. Realmente están ya cada día más en desuso, pero como les menciono, en provincia, en zonas donde no se tiene tantos recursos, son muy limitados o no hay mucho acceso a la economía, todavía son una opción importante, puesto que el costo es mucho menor, ¿no? Mencionando, a ver, un poco de la realidad, comparamos los costos. Un clavo endomedular tranquilamente puede costar 10 veces más de lo que cuesta un DSS y de lo que cuesta un DHS. O sea, miren lo que son costos. Y también unas 10 veces más, hasta 15 veces más de lo que cuesta una placa angulada, que el precio es mucho menor. Claro, la técnica quirúrgica, los abordajes son mucho más fáciles con un clavo endomedular, incluso la recuperación del paciente, que deambule más rápido, etcétera, pero como les menciono, dependiendo de cada caso se toman las decisiones. La placa angulada actúa parecido a lo que es el DSS, ¿no? Miren la angulación, aproximadamente 90 grados, algunas placas anguladas van hasta 110 grados, pero el fin es el mismo, ¿no? Fijar la parte donde está la zona de fractura y luego estabilizarlo con una plaquita y tornillos para darle, para que tenga fuerza a la hora de la deambulación. Otra ilustración de los tornillos canulados que van directo a la zona del cuello femoral, tenemos el DHS, las prótesis, tanto una prótesis, ¿no? Acá tenemos la prótesis con el componente solamente de la cabeza femoral y acá es una prótesis total, una prótesis parcial, una prótesis total. Dentro de lo que es la sala de operaciones tenemos que ver varias cosas también muy importantes, como obviamente el checklist preoperatorio, todas las indicaciones que han dejado los interconsultantes. Acordémonos que los pacientes geriátricos por lo general van con riesgo cardiológico, neumológico. La anestesia, si va a ser general, epidural versus raquidia o sedación, lo mejor siempre es la raquidia, obviamente, con un poco de sedación, puesto que la anestesia general nos van a traer muchas otras complicaciones. La posición del paciente, también evitar laceraciones, evitar otros riesgos que tienen cada tipo de cirugía. Algunos pacientes, sobre todo para colocar, por ejemplo, clavos endomedulares, se puede colocar de cúbito lateral, se puede colocar de cúbito supino. Para lo que son prótesis también hay varias técnicas, de cúbito lateral, de cúbito supino. Son realmente, como les digo, varias técnicas, varios tipos de formas de colocar los implantes y elementos de fijación. Usamos, no para las prótesis, sino para los elementos de fijación como el clavo endomedular y el DHS, este dispositivo llamado Arco en C, que es básicamente un equipo de rayos X portátil que nos van a dar imágenes instantáneas de lo que estamos fijando, para así evitar, obviamente, pues,
desviaciones o colocación de implantes de forma inadecuada. ¿Ve? Así actúa el arco en C, mientras nosotros vamos colocando, por ejemplo, este es un clavo endomedular, se está colocando la guía, nos va tomando las imágenes instantáneas para saber exactamente si estamos en el medio del canal o si nos estamos yendo por alguna variante, ¿no? Igualmente, podemos tomar imágenes antero-posterior o imágenes laterales, porque miren, puedo estar entrando bien desde el punto de vista antero-posterior, pero desde el punto de vista lateral, de repente me estoy yendo por atrás y me estoy yendo a partes blandas. Entonces, eso es muy importante y para eso sirve el arco en C. ¿Ya? También nos ayuda para hacer la reducción de la fractura y estar totalmente seguros de que la fractura esté en su sitio, ¿no? Esto es un clavo endomedular ya colocado. En el posoperatorio, acá entramos mucho ya a tallar la parte clínica, que es muy importante en el posoperatorio. Mantener, sobre todo en los pacientes con prótesis, la férula de abducción, puesto que existe siempre el riesgo de que la prótesis se pueda luxar. Es muy importante. Si bien el mayor porcentaje de estabilidad de una prótesis es por la fijación que se ha usado, o sea, si la prótesis está realmente bien sujeta, disminuye mucho el riesgo de luxación. También depende del tipo de abordaje y también depende de los tejidos blandos del paciente, puesto que pacientes que tienen mucha debilidad muscular, tienen mucha laxitud ligamentaria, pueden tener mayor riesgo a luxación de prótesis. Manejo del dolor, manejo del DREN que se coloca siempre en el paciente para controlar el sangrado es muy importante. Iniciar la anticoagulación profiláctica 4 a 6 horas postoperatorias, es lo que se debe comenzar la anticoagulación profiláctica. Evaluar las comorbilidades, evaluar indicaciones de cardioneumo, el hemoglobina control 6 horas post cirugía, si es que fue una cirugía cruenta, la radiografía control, que debería ser portátil idealmente para asegurarnos que la reducción o la osteosíntesis o la colocación de la prótesis fue adecuada, y la profilaxis antibiótica, que debe durar 48 horas como máximo, ¿no? Si el paciente va con una buena evolución. Esta es una férula de abducción. En pocas palabras, es un colchón triangular, ¿no? Regularmente duro, rígido, pero tiene que ser blando de todas formas, tiene que ser suave, para colocarlo en medio de las piernas de los pacientes, con el fin de que los pacientes no junten las piernitas, porque un paciente se puede luxar, sobre todo si hace aducción del miembro y flexión. Mientras el paciente esté con la piernita abiertita, o sea, en abducción, no tenemos riesgo. ¿Ya? Este es el Hemovac, que se usa como dispositivo de succión, que crea una presión negativa, con el fin de succionar todos los componentes internos, como sangrado, ¿no? Líquido inflamatorio, etcétera, y puedan ser absorbidos y evitar mayor dolor en el paciente. Otra cosa que es muy importante, deambulación precoz en fracturas estables. En pacientes con prótesis, por lo general, si no hubo ningún tipo de intercurrencia, se pueden levantar a las 48 horas y comenzar a deambular con andadores. Pacientes con fracturas estables, bien fijadas, puede ser un DHS, o incluso fracturas inestables fijadas con un clavo endomedular, también pudiesen iniciar carga parcial precozmente, ¿no? La deambulación precoz, como mencioné, con clavo endomedular, las fracturas estables tratadas con DHS o DCS, hasta mal, es estables, la deambulación precoz en prótesis, y siempre obviamente iniciar terapia física desde el preoperatorio, porque los pacientes mayorcitos rápidamente hacen contracturas en flexión, hacen debilidad muscular, se descompensan rápidamente, para evitar todo este tipo de problemas. Normalmente la anticoagulación profiláctica ya debe durar en una prótesis de cadera hasta el 30º día en promedio, según los consensos que se han establecido después del tratamiento. No hay diferencias, tengo un par de artículos en el cual no hay diferencias entre el uso de los anticoagulantes modernos, que ya los han expuesto, versus la enoxaparina, que es un anticoagulante, digamos, ¿no? de mayor uso, que tiene cobertura por el CIS y que es de más fácil acceso. Tanto por el costo de los otros anticoagulantes, si bien los modernos no requieren ningún tipo de control, actúan muy bien, no se ha visto diferencia significativa. En algunos de los casos reportaron que había mejor eficacia de estos anticoagulantes, pero estaban asociados al riesgo de sangrado.
¿no? En ambos papers encontrábamos básicamente lo mismo, no había diferencia, cualquier anticoagulante es muy bueno, pero sí debería ser hasta el día 30, puesto que se ha visto que los principales picos de eventos embólicos en estos pacientes son en el postoperatorio inmediato, por eso es muy importante iniciarlo precozmente entre la cuarta y sexta hora de la cirugía, y tienen otro pequeño pico aproximadamente entre el día 20 a 24. Entonces, por eso se da hasta el día 30, ¿no? Ahí recién se ve que la disminución de eventos embólicos disminuye de forma más marcada. Muchísimas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.